Hola panzerianos, ¿cómo están? Dentro de esta serie de cursos de nivelación sobre historia militar argentina que estoy brindando para mis alumnos, o debería decir seguidores, voy a empezar a tratar el plan de reestructuración, reequipamiento y modernización de la Armada Argentina, que se empezó a gestar en la década de 1970 y que yo he resumido con el título que están viendo ahora. ¿Y por qué me parece importante que ustedes lo conozcan? Porque justamente en esa década fue, creo yo, la última ocasión en nuestra historia reciente en el cual gobiernos que estaban ideológicamente enfrentados, que realmente no tenían mucho que ver uno con otro, podemos citar militares progresistas, militares conservadores, peronistas de izquierda, peronistas de derecha, etc., se pusieron de acuerdo en algo, y ese algo es referente con la defensa argentina. Se pusieron de acuerdo en que la Armada necesitaba una reestructuración y una modernización, digamos, muy profunda, para reemplazar a buques que eran principalmente remanentes de la Segunda Guerra Mundial. Independientemente del color político, en esa década todavía se pensaba en grande, todavía se creía en ese destino manifiesto de la República Argentina, el destino de sobresalir de Sudamérica, de estar siempre un paso adelante de sus vecinos. Un destino manifiesto al cual los políticos del siglo XXI, debido a su corrupción y estupidez, han renunciado de manera definitiva. Además, tiene el mérito que es un plan que se va firmando sus leyes navales, sus contratos, en una década particularmente problemática para la historia argentina, la década del 70. Hay muchos historiadores argentinos que, debido a su ideología, tienden a minimizar el impacto en la sociedad, en la economía y en la defensa de los movimientos terroristas. Pero yo les voy a demostrar, con pruebas fehacientes, cómo esos movimientos influenciaron de manera directa a que este plan no se lleve a cabo al 100%. El Plan Naval 1990 consiste en una serie de contratos y leyes navales que se van firmando y aprobando en 1970, 71, 73, 74, 75 y los dos últimos, más importantes, en 1977 y en 1978. ¿Por qué considero estos dos últimos los más importantes? Porque de esos contratos nacieron muchos de los buques que todavía la Armada está utilizando en pleno siglo XXI. Hay que aclarar que no solo incluye construcción para las Fuerzas Armadas, también tiene un gran componente de contratos con astilleros para construcción civil, para buques cargueros, petroleros, mercantes, etc. Un tema que no voy a tratar en mucha profundidad, pero que hay que saber que son principalmente buques que van a ser construidos en astilleros británicos y españoles. También algo de ello va a ser pasado a astilleros nacionales. Puedo nombrarles el desaparecido Astarza y a Río Santiago en su mejor momento. Desde un punto de vista estrictamente militar, lo que plantea el plan es que para el año 1990 todos los buques remanentes de la Segunda Guerra Mundial hayan sido retirados del servicio y que además de buques logísticos y de desembarco, la flota esté compuesta principalmente por 3 unidades operativas, una de defensa costera y patrullaje de la zona económica exclusiva, compuesta por corbetas y submarinos costeros, otra centrada alrededor de un portaaviones modernizado con sus correspondientes buques de escolta, y la tercera, centrada alrededor de 2 destructores de defensa aérea con sus correspondientes buques de apoyo. Estas dos últimas unidades, la centrada en el portaaviones y la centrada en los buques de defensa aérea, son lo que se conoce como fuerza de tareas o grupo de tareas. Estas fuerzas deberían ser la herramienta principal para proyectar poder, podrían ser alternadas, no necesariamente desplegadas al mismo tiempo, sino ser desplegadas una y mantener en reserva la otra. Obviamente que cuando uno tiene un portaaviones, no solo de buques vive el plan, ya que se necesitaba un escuadrón nuevo de aviones de defensa aérea y ataque naval para reemplazar a los veteranos Skyhawk. Si hablamos exclusivamente de cifras y dejando de lado al ARA 25 de mayo, a buques logísticos y de transporte, tendremos que para 1990 se preveía tener en servicio 6 destructores de primera línea, 9 corbetas misilísticas y 8 submarinos.
2 de ellos costeros y 6 de un nuevo tipo, un tipo de tamaño mayor, y que tenía unas características, unas prestaciones realmente impresionantes, prestaciones que superaban a cualquier submarino diésel eléctrico en servicio en Occidente. ¿Qué es una corbeta? Bueno, básicamente este concepto como que renace en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial prácticamente que no se ven. En la Segunda Guerra Mundial renace como un buque de defensa costera principalmente antisubmarino. Y lo vemos este concepto de nuevo en la década del 70, que es el periodo que más nos interesa, como un reemplazo de viejos buques, principalmente viejos destructores que habían sido concebidos e incluso fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. Acá vamos a ver los dos tipos que se compraron y que todavía están en servicio, las A-69 cada vez menos, pero que todavía continúan, digamos, en la lista de la Armada Argentina. Uno es la corbeta de Stiendorf o A-69 de fabricación francesa y la otra es la MECO 140 de diseño alemán, pero fabricada en nuestro país. A mediados de los 70 estaba claro que los 9 buques que se utilizaban de patrullaje para la zona económica, que eran 9 destructores de una mezcla de clase Allen Summer y de clase Goering, construidos entre 1943 y el 45, no daban para mucho más. El problema principal de estos buques era, como en muchas otras ocasiones, la motorización, las calderas alimentadas a fuel oil y las turbinas de vapor. Esas calderas, como alguien me escribió en el video del portaavión usado, muy claramente lo dijo ese seguidor, no estaban pensadas para durar 30 años, y de hecho no duraron. Entonces se empieza a buscar soluciones, se empieza a querer incorporar corbetas para nuestra armada, y se busca también alguna solución en cuanto a transferencia tecnológica para que la construcción de esas corbetas no sea completamente extranjera, haya algo de trabajo aquí. Y justamente en la época que comisiones navales argentinas están en tratativas con los astilleros Blohm & Voss de Alemania para construir el diseño MECO 140, surge una resolución de la ONU que dicta un embargo de armas en contra de Sudáfrica debido a repetidas violaciones a los derechos humanos y a su continuada política de segregación racial. Tengo que aclarar alguna cosa con el tema resoluciones de la ONU, porque mucha gente piensa que estos son como leyes que automáticamente entran en vigor en todos los países del mundo. Para nada. Para nada. Las resoluciones son como recomendaciones en general, que evidentemente tienen repercusión, tienen, digamos, cierto peso a nivel mundial, pero cada país, cada nación como entidad soberana, tiene la potestad de aplicarlas o no. En noviembre de 1977, Francia, que había ignorado resoluciones de embargos en una o dos ocasiones anteriores, finalmente decide acatar esa recomendación de la ONU y lo que hace es imponer un embargo de armas contra Sudáfrica. Ahora bien, en Francia, en la ciudad de Lorient, había 2 corbetas listas para entregar a ese país. Se trataba de la Good Hope y de la Transvaal. Y bueno, esa operación no se puede llevar a cabo. De hecho, los marineros sudafricanos intentaron zarpar con esos buques para su país, pero bueno, llegaron los fusileros navales franceses y los sacaron a punta de pistola, básicamente. Esta situación toma, digamos, conocimiento público y la Comisión Naval Argentina le recomienda al gobierno central argentino que aproveche la oportunidad y que pague esas fragatas y se las traiga para nuestro país. Eso es lo que finalmente se hace y resulta que la corbeta, la llamada Good Hope, se convierte en la Drummond y la Transvaal se convierte en la Guerrico. Ambos buques llegan a nuestro país en 1978 y se trata de las primeras corbetas modernas que dispone nuestra armada. Estas corbetas originalmente sudafricanas, que los franceses denominan Aviso,
tenían una diferencia de armamento con respecto a las que normalmente se construían para la Marina francesa, y era que se había eliminado el mortero de 6 tubos antisubmarino, Creusot Loire, que es era una arma con licencia de la Bofors sueca, de calibre 375 milímetros, que lanzaba proyectiles antisubmarinos a una distancia máxima de 3 kilómetros. Eran proyectiles de 110 kilos. Bueno, eso se eliminó y se colocó en su lugar un cañón antiaéreo de tubo doble, Breda Bofors, de 40 milímetros. Para noviembre de 1977 se habían instalado tubos lanzatorpedos de calibre 324 milímetros, pero Sudáfrica todavía estaba viendo qué torpedos iba a instalar. La Armada Argentina lo que hace es colocar los controles de tiro para los torpedos italianos AS-244. Su motorización eran los SEM Pielstick, motores diésel, la velocidad máxima 23 nudos y medio. Como se ve con los equipos y el armamento que tiene, realmente no destaca en nada. Es un buque muy compacto de 80 metros eslora, unas 1200 toneladas a pleno desplazamiento. Realmente no hace nada de manera espectacular, pero hace un poquito de todo y lo hace más o menos bien. Esa es la gracia del diseño A69, un diseño realmente multipropósito que puede hacer tareas de un simple patrullero de altura, digamos, controlando tráfico marítimo ilegal, controlando piratería, controlando temas de pesca ilegal, pero también como tiene un cañón de 100 milímetros con un alcance de 16 kilómetros, como tiene 4 misiles MM-38 y digamos sistemas antisubmarinos, puede ponerse más serio y en caso de conflicto utilizarse como una herramienta bastante aceptable para la defensa costera y en caso de necesitarlo también funciones de escolta en alta mar. La satisfacción de la Armada Argentina con este buque, con su sencillez de operación y de mantenimiento, está demostrada ya que en el año 1979 nuestro gobierno pide una más y ese contrato se completa en 1981 cuando arriba a nuestro país la corbeta que se llama la Granville, que es la tercera y última de esta clase en incorporarse a nuestra armada. Pasemos ahora al otro diseño, el MECO 140. Esto deriva del gran contrato naval de 1978, que también incluye el tema de las MECO 360 que veremos en un video separado, y es una transferencia tecnológica ya que todas las corbetas deberían hacerse en nuestro país. Todas deberían estar construidas y operativas para diciembre de 1990. Vemos que acá ya el plan 1990 empieza a fallar un poco, ya que en diciembre de 1990 no estaban las 6 operativas, sino solamente 4. Y lo más desagradable que para votar y poner en servicio las 2 siguientes se demorarían 14 años debido a la progresiva desfinanciación, que hay que decirlo, empezó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, principalmente a partir del año 1985, pero que también se hace patente muy fuerte durante el gobierno de Carlos Menem, que recuerden que Carlos Menem estuvo entre julio de 1989 y fue reelecto para otro periodo de 4 años hasta diciembre de 1999. Esta falta de fondos hace que Río Santiago solo pueda entregar la quinta, la Ara Robinson, en el año 2001 y la sexta y última en el año 2004, la Gómez Roca. Como vemos en este caso, a pesar de que se recibieron todos los buques, el plan 1990 como que se fue un poco al diablo, ya que recién en el aspecto corbetas se pudo completar 14 años después. Vamos a disparos, MECO 140. Alarma aérea blanca, armas retenidas, hora 0922, cambia.
al desconocido 1001. Hora. Carión 2, Carión 3, estar seguros, comenzar el fuego. Toca el turno de los destructores. Y acá tenemos dos modelos bien diferenciados. Los tipo 42 de construcción británica, británico-argentina deberíamos decir, y los construidos en Alemania. En 1970 se firma el contrato, que es una combinación de construcción en Gran Bretaña y transferencia tecnológica, ya que uno de los tipo 42 debería hacerse en Gran Bretaña y los ingleses deberían proporcionar todo el material, principalmente todo el componente electrónico y armamento, para que el segundo, el Santísima Trinidad, se ensamblase acá en el astillero Río Santiago. Se suponía que en 1976 ambos buques, el Ara Hércules y el Santísima Trinidad, deberían estar plenamente operativos en nuestra armada, pero hay algunos inconvenientes técnicos en el sistema de radar en el Hércules, que se construye a la par al mismo tiempo que sus gemelos, que los tipos 42, que van a ser incorporados en la Marina Británica. De hecho, el cañón que utilizó el Sheffield y que a estas horas está en el fondo del Atlántico Sur, era originalmente un arma instalada en el Hércules, que se reubicó debido a la menor prioridad que se dio al proyecto de construcción para la Marina Argentina. Los radares, de hecho lleva 3 radares de búsqueda, de detección y de seguimiento, son sistemas bastante potentes, pero de mantenimiento delicado y de, que necesitan un entrenamiento bastante largo para poder utilizarlos correctamente. Eso hace que recién en 1977 se incorpore el Ara Hércules definitivamente en nuestra armada. El Santísima Trinidad no se incorporaría hasta 1980, y el motivo de la demora de ese buque es ni más ni menos que la espantosa violencia que sufre la República Argentina a mediados de la década de 1970. Y el hecho importante acá es que el 22 de agosto de 1975, un comando del grupo terrorista Montoneros le coloca una bomba en un costado del casco al Santísima Trinidad, que ya estaba en un 90% completado en el astillero Río Santiago, y este buque luego de la explosión se hunde parcialmente. Digamos mejor, no se hunde, sino más bien que se inunda profusamente, y esa inundación afecta a varios sistemas, tanto planta motriz, cableado eléctrico, tuberías hidráulicas, etc. Así que esos daños tienen que ser reparados y de hecho el buque no estaría 100% según las especificaciones de diseño, ya que nunca podría alcanzar los 30 nudos de velocidad máxima. Debido a esta bomba terrorista de 1975, sufriría una deformación en su casco, deformación que nunca se pudo subsanar de manera 100% aceptable. Más allá de los inconvenientes, tanto externos como internos, el buque cuando arriba, el tipo 42 cuando arriba a nuestro país en 1977, es sin duda, desde el punto de vista de sus misiles Sea Dart, es el más potente de toda la región. Recién se podría equiparar la capacidad antiaérea cuando Perú y Venezuela irían incorporando las fragatas Lupo en 1979, en 1980, aunque hay que decir que la Speed de la primera generación tenía menos alcance que el Sea Dart. ¿Qué existía entre los vecinos en 1977? La principal hipótesis de conflicto de Argentina, que era Chile, poseía 4 buques principales, 2 eran destructores de 2.900 toneladas, adquiridos en la década del 60 que poseían una ligera modernización, y las últimas 2 fragatas de la clase Condell o Leander modificada, que se habían adquirido en 1973 y 1975.
Estas fragatas poseían principalmente armamento antisubmarino y el misil antiaéreo era, al igual que los destructores modernizados, el Sea-Cat de la Short de Belfast. En Brasil ya se habían recibido las primeras dos fragatas grandes, casi podríamos decir destructores, de la clase Niterói. Pero estos buques eran principalmente pensados para las tareas antisubmarinas, teniendo un buen armamento artillero y antisubmarino, pero los sistemas antiaéreos seguían siendo cañones Bofors y los misiles Sea-Cat. El Sea-Cat era un sistema diseñado principalmente para atacar blancos aéreos que vayan a no más de 700 km por hora a una distancia no superior a 5 km. Por el contrario, el Sea-Dart, que incorporaba los tipo 42 argentinos, podía interceptar blancos que volasen a más de 10.000 metros de altura, a más de 45 km de distancia y a una velocidad superior a 1.300 km por hora, o sea, podía interceptar blancos supersónicos a una altura de 10 km. Obviamente las prestaciones de uno y otro, así también como el costo de uno y otro, no tienen nada que ver. Del misil Sea-Dart, la Armada Argentina para estos dos buques, Hércules y Santísima Trinidad, compró unos 60. 20 se almacenan en cada buque y 20 más quedan en reserva en bases navales. El uso de los tipo 42 argentinos durante la Guerra de Malvinas excede el motivo de este video, pero hay que decir que se utilizó principalmente como una fuente de entrenamiento para ataques navales y también como una poderosa herramienta de alerta temprana por el temor de incursiones de aviones Vulcan y Sea Harrier al continente, principalmente ataques a la isla de Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz. Vale la pena destacar que a pesar de las buenas características del armamento antiaéreo de este tipo, no era un seguro de vida, ya que dos tipo 42 británicas fueron hundidas durante la Guerra de Malvinas, la Sheffield y la Coventry. Una fue dañada de mucha gravedad por una bomba de 500 kilos sin detonar, la HMS Glasgow, y dos más fueron dañadas de manera, ligera, por cañones de 20 y 30 milímetros. La operatividad de los misiles Sea-Dart duró hasta 1988, debido al embargo que se produjo por parte de Gran Bretaña después de la Guerra de Malvinas. No se pudieron conseguir repuestos para mantener sus delicados sensores en buen orden de funcionamiento y fueron definitivamente dados de baja en 1992. En 1996 se da la baja definitiva, que de hecho no navegaba desde 1994 al ARA Santísima Trinidad y se lo utiliza como fuente de repuestos para el Hércules. Entre 1998 y el año 2000, en una movida que tiene más cosas políticas, principalmente amigarse con Chile, que de, requerimientos técnicos, el Hércules fue enviado a los astilleros estatales chilenos ASMAR para ser reconvertido de destructor a transporte armado rápido multipropósito. Esa conversión implica retirar definitivamente todos los sistemas asociados al misil Sea-Dart y ampliar los espacios para helicópteros y para infantes de marina. A la fecha de hoy continúa en servicio, pero con una operatividad bastante baja debido a los años transcurridos desde su construcción. Debido a un enfriamiento entre las relaciones de ambos países, y estamos hablando de Argentina y Gran Bretaña, que sucede a finales de la década de 1970, para la nueva generación de destructores, la Marina Argentina busca astilleros alternativos y los encuentra en el Gran Contrato Naval de 1978 en Alemania, cuando se firma la compra y la transferencia tecnológica de los MECO 360 y los MECO 140. Hay que aclarar que la palabra MECO significa combinación multipropósito, que es básicamente una construcción modular que facilita la instalación de sistemas y el reemplazo para su modernización. Los sistemas y todos los armamentos de los MECO 360 ya han sido discutidos ampliamente en otros videos, así que lo único que tengo que informar al respecto es que dicho contrato y dicha construcción se lleva a cabo sin inconvenientes
y estos buques se incorporan entre 1983 y enero de 1985. Curiosamente, pocos meses después de acabada la Guerra de Malvinas, la Armada empieza a incorporar estos buques que, de nuevo, la ponen en una buena posición si comparamos su potencia de fuego con lo que existía en la región por esa fecha. El concepto MECO es un nuevo y revolucionario planteamiento de construcción de buques de guerra. La idea nació de los famosos constructores navales Blohm y Voss, en Hamburgo, y consigue disminuir el tiempo de construcción y reparación de los buques. Los métodos actuales de construcción y equipamiento de los buques requieren hasta 5 años cuando se trata de un destructor, y la reparación y puesta al día precisa también demasiado tiempo. El concepto MECO consiste en alojar todo el armamento, sensores y equipos en contenedores de tipo estándar internacional, con conexiones para agua, aire acondicionado y suministro de energía. El casco está diseñado para alojar dichos contenedores, que simplemente se colocan en sus respectivos lugares y se conectan al sistema central de energía y servicios. El concepto MECO ya se ha aplicado a cañones de calibre hasta 127 milímetros e incluso a algunas unidades de propulsión. Así, cualquier arma o sensor dañado se podrían reponer en cuestión de horas simplemente izando a bordo un nuevo contenedor. La modernización a media vida del buque también se podría hacer con mayor facilidad cambiando los contenedores del equipo obsoleto por otros nuevos. El rendimiento de un buque de guerra moderno depende en gran parte de su vida operacional útil, de manera que cualquier reducción en el tiempo de reparaciones será siempre muy bien acogida. Sin embargo, en otros aspectos, la MECO 360 es una fragata convencional. Los sistemas son a fin de cuentas de tipo estándar, aunque los cañones, misiles superficie-aire y el equipo de recarga puede ser instalado en unidades modulares. El sistema de control de tiro y los radares se pueden también instalar en contenedores. El Exocet MM-40 y los misiles antibuques van fijados a las rampas y conectados al sistema de tiro. La Almirante Brown es la primera de 4 fragatas MECO 360 encargadas en 1978. Se terminó a principios de 1983 y sus 3 gemelas se entregaron con intervalos de 5 meses. Están entre los navíos más fuertemente armados de su tipo. Los sistemas modernos de armamento exigen largos periodos de pruebas antes de ser operativos. Pueden pasar varios meses antes de que un sistema electrónico sea totalmente fiable y las pruebas con la artillería suelen ser largas. Se necesita un calibrado preciso y exhaustivos controles mecánicos. Las fragatas MECO 360 montan un cañón Otto Melara de 127 milímetros y 4 cañones dobles Breda de 40 milímetros. Lleva misiles Aspid para defensa antiaérea. El arma más ofensiva de estos navíos es el Exocet antibuque, que puede alcanzar un objetivo a 70 kilómetros de distancia.
Todos los buques de guerra de nuevo diseño, especialmente los primeros de una clase, tienen que pasar un programa de pruebas de navegación antes de su entrega. El Almirante Brown no fue una excepción. Se comprueba el rendimiento de las turbinas de gas y motores diésel y se verifica que el buque alcanza la velocidad contratada. Todos los sistemas deberán funcionar correctamente. El cliente recibirá el buque finalizadas dichas pruebas de aceptación, aunque es posible que posteriormente se descubra alguna deficiencia. Por si fuera poco, el primer navío de una nueva clase, como es el caso del Almirante Brown, puede necesitar otro año o más hasta que su tripulación se familiarice con él. Las características exactas de un buque nunca se pueden adelantar sobre los planos. Solo las pruebas definitivas en la mar darán la respuesta y además permitirán al fabricante llevar al navío a su máxima capacidad operacional. Para honor de la Marina, mi Marina, para gloria de mi patria, nuestra patria, yo te bautizo. Santa Cruz. Y el protagonista principal de esta historia es sin duda el diseño TR-1700. Y acá sobre este diseño hay un poquito de desinformación, porque como yo les expliqué, durante toda la década del 70, los gobiernos de distinto color político vienen colaborando para reforzar, para iniciar los programas de adquisición, para reforzar y modernizar nuestra armada. En realidad lo que pidió Perón era otro modelo de submarino, que era una mejora sobre lo que ya se tenía. Lo que ya se tenía era submarinos de la Segunda Guerra Mundial modernizados, los clase Guppy o los conocidos como Guppy, y una pareja de submarinos costeros alemanes que se habían adquirido nuevos obviamente. El contrato se había firmado allá en la época de Juan Carlos Onganía, 1968-1969, y esos eran los U-209-1200. Lo que el gobierno de Perón y eventualmente el gobierno de Isabel Perón también planeaba era adquirir una pareja o dos o tres submarinos de una versión mejorada del U-209, que era el U-209-1400. Pero claro, cuando cae el gobierno peronista, asume el gobierno militar, por supuesto que todos los programas de adquisición de armamento continúan, pero se expande el tema de los submarinos. Y acá entra a jugar un personaje que es muy polémico, que tiene sus partes buenas, tiene algunas partes buenas y muchas partes malas. Y digo que tiene sus partes malas este personaje, no solo por el tema arremanido y archiconocido de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, sino por hechos de corrupción. Pero hablando exclusivamente de submarinos, es esta persona, el almirante Massera, que rediseña el plan de Perón, y sobre todo es él, junto con otros altos oficiales de la Armada, quienes se ponen a diseñar las prestaciones del TR-1700, que realmente tiene muy poco que ver con el U-209-1200 y superan ampliamente al U-209-1400 que se preveía adquirir durante el gobierno de primero Juan Perón y luego Isabel Perón. Con respecto al tema submarinos, hay que decir que el plan 1990 es realmente ambicioso. Se trata de tener, como les dije en la primera parte, 8 submarinos operativos para esa fecha, y 6 de ellos originalmente se planeó que fueran de esta nueva clase de prestaciones expandidas mejoradas. Eventualmente, durante el mismo gobierno militar, debido a lo caro de este proyecto, un proyecto que se genera a partir de un requerimiento 100% argentino, se bajan estas pretensiones y se firma el contrato a finales de 1978 por 4 submarinos de esta clase, 2 construidos en Alemania y 2 más deberían ser ensamblados en Argentina a través de una generosísima transferencia tecnológica.
Y acá yo creo que hay que remarcar las luces y sombras de este proyecto, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. Lo bueno es adquirir un sistema de armas de prestaciones impresionantes, y lo malo es iniciar un programa de defensa que es realmente caro, que encarece el costo de adquisición de los TR-1700 y que confía en una estabilidad político-económica que continúe aportando dinero de manera anual, de manera mensual, a este proyecto de fabricación de submarinos de altas prestaciones en la Argentina. Y eso teniendo en cuenta que podría considerarse, ellos mismos lo veían así, al gobierno militar como un gobierno de transición. Creo que ahí está el grave error del almirante Mancera para con estos submarinos. Hubiera sido mucho más sano y probablemente hubiéramos tenido los 4 en servicio, más los 2 submarinos costeros antes mencionados, si todo el proyecto se hubiera completado en Alemania. Pero esa ambición quizá desmedida de adquirir la tecnología para fabricar estos submarinos diésel eléctricos tan avanzados en nuestro país complicó y eventualmente conspiró en contra de la finalización exitosa de este programa de defensa. Acá hay que hacer un ejercicio muy importante. Tenemos que, por un momento, borrarnos de la mente la mala impresión, la mala imagen, el mal sabor de boca que nos dejó la pérdida del submarino Ara San Juan en noviembre del 2017, porque eso no afecta en lo absoluto las prestaciones impresionantes de este sistema cuando entró en servicio con la Armada Argentina en 1984. El primero en llegar fue el Ara Santa Cruz. No había ningún submarino convencional, estamos hablando de submarinos no nucleares, no había ninguno que tuviera la enorme autonomía del TR-1700, no había ninguno que tuviera la enorme velocidad sumergido, y la verdad que empataba con muchos en sensores, en armamento y en capacidad de búsqueda, detección y ataque bajo el agua. Los 2 submarinos que deberían haber sido completados en la Argentina, llamados Ara Santa Fe y Ara Santiago del Estero, sufren la progresiva desfinanciación. Eso causa que todo el programa se haga cada vez más lento. Y finalmente, en 1991, los trabajos se detienen por completo. Vamos ahora a las características de este diseño, explicadas por la misma empresa alemana en una publicidad para el mercado internacional de 1986. The company's expertise in specialized shipbuilding became the decisive factor for concluding a contract with the Argentinian government. Since 1978, the yard has been engaged in the design and construction of the TR-1700 prototype for the Republic of Argentina. The TR-1700 submarine is characterized by great diving depth, an extensive operating range at economic speeds, its worldwide employment potential, and excellent maneuverability. Because of its high top speed, the TR-1700 submarine is capable of pursuing even fast-moving targets. This enables the ship to catch up with an enemy even from disadvantageous starting positions. The TR-1700 carries highly sophisticated equipment. Its components are supplied by the leading manufacturers of the Western world and meet the most exacting requirements of modern naval warfare. To ease the extraordinary strain of long missions, a high degree of living comfort is provided for the crew. Officers' cabins, the cabins for the chief petty officers,
crew's accommodations, the messes, the galley, and the sanitary facilities offer extraordinary comfort in a confined space. The submarine forms the basis for a sophisticated weapon system of super-sensitive sensors, the fire control system, and the wire-guided torpedoes. The surface sensors consist of periscopes, radar system, and ESM system. The data from these devices, used only while the submarine is surfaced or submerged at periscope depth, are gathered in the Combat Information Center. With these surface sensors, it is possible to detect, locate, and recognize surface ships, aircraft, and helicopters. Still more important are the underwater sensors, the sonar systems. The main sonar system operates both in the active and passive modes. In the passive mode, it can receive noises emitted by surface ships or submarines and thus locate these vessels even at great distances. Sound waves emitted in the active mode can, by means of reflection, detect objects that do not produce any noise of their own. All target data are fed into the fire control computer, which evaluates the target bearings by means of a sophisticated digital computing system and freely programmable processors, and transmits the target data to the weapons. The fire control system is capable of tracking and engaging several targets simultaneously with a very high hit probability. The torpedoes are housed ready to be fired in 6 torpedo tubes. The torpedo tubes are designed according to the swim-out principle, which means that the torpedoes leave the tubes self-propelled. The fighting power of the submarine is considerably increased by the reserve torpedoes housed in the torpedo store. A hydraulic mechanical system enables a rapid reloading of the tubes. The TR-1700 has a rescue system which allows to save the lives of a trapped submarine crew in a great number of conceivable emergencies. A pressure-proof bulkhead divides the submarine into 2 compartments, each allowing the crew to survive for up to 7 days, until they can be picked up by a rescue submarine, such as the DSRV of the U.S. Navy. In depths of up to 150 meters, the crew can leave the submarine in small groups through the diver's lock. At depths of up to about 100 meters, the compartments can be flooded. Once pressure equalization has been attained, the crew members leave the boat in quick succession and climb aboard the life rafts released from the submarine before. Another safety feature is the hydrazine system. In case of a danger situation, such as the jamming of the hydroplanes, the submarine can be surfaced by blowing the ballast tanks instantaneously.